Amigas, amigos, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora donde nos estén viendo. Les doy una cordial bienvenida a este su canal, Diálogos Humanistas, conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. Y bueno, el día de hoy estamos con una nueva dinámica. Voy a dejar que la persona que nos visita el día de hoy se presente, porque yo a veces me siento pues como que omito muchas partes importantes de todo lo maravilloso que hacen estas personas. Entonces el día de hoy, pues yo le quiero agradecer públicamente por darnos la oportunidad de estar en este canal, porque nos da la oportunidad de conocer un poquito más de quién es la persona detrás de esta mente tan brillante, pero que nos hable un poquito más de quién es, lo que ha hecho, y entonces conocer un poquito más de esta fantástica e increíble persona que en lo personal yo admiro mucho. Y créanme, por meses estuve pidiéndole que pudiéramos tener una entrevista porque de verdad admiro mucho su trabajo. Entonces, bueno, pues le doy la bienvenida al canal a la maestra Claudia Sandoval. Claudia, muchas gracias por estar aquí, me da mucho gusto tenerte. Y bueno, esta es tu casa, bienvenida a Diálogos Humanistas. No, muchas gracias a ti, Norberto, por invitarme. Sí que has tenido mucha gente muy, muy interesante. Sé también que tienes como este impulso, ¿no? De hablar sobre gente que estamos haciendo cosas aquí en Hidalgo, ¿no? Justo desde la periferia, entonces eso me late mucho. Bueno, yo soy Claudia Sandoval, yo soy, como le decía Norberto, escritora en general. Me gusta mucho el ejercicio de la creación literaria, soy investigadora también, tengo una maestría en estudios de género y diversidad por la Universidad de Oviedo. Ahora soy maestrante del programa de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde también cursé la licenciatura en Psicología. Mis proyectos de investigación pues giran alrededor del concepto de espacios de miedo, que se refiere específicamente como justo a las emociones que tenemos las mujeres en los espacios públicos y cómo este se vincula con la seguridad o inseguridad que sentimos. Un tiempo trabajé como columnista en el periódico El Independiente hasta que por desgracia cerró a raíz de la pandemia. Trabajé con la Secretaría de Cultura de nuestro municipio de Pachuca, impartiendo unos talleres sobre poesía y literatura, bueno, literatura escrita por mujeres, poesía política, digamos. O sea, yo considero que la escritura para mujeres en general pues tiene su carga política, ¿no? También estoy trabajando con la editorial independiente Malpaís Ediciones en una antología de poesía política escrita por mujeres en México, en donde hicimos una recopilación de muchísimas autoras que escriben poesía y que tienen como justamente esta toma de postura, ¿no? en su creación, que generalmente pensamos que esto está dividido, pero pues no es así. Y pues en general eso, ¿no? Me dedico a tomar talleres literarios y a leer mucho sobre ciencias sociales. Muchas gracias, Clau. Oye, bienvenida, qué impresionante. La verdad es que a mí me vienen muchas preguntas a la mente. Voy a tratar de irlas hilando poco a poco, ir como platicando un poquito, guiando todo esto de lo que quiero conocer justamente y de lo que la audiencia yo estoy seguro que quiere conocer. Pero lo primero que quiero preguntarte, y es algo que siempre aquí les preguntamos en el canal, es ¿cómo tú, en qué momento, Clau, tú decides dedicarte a lo que son, primero, los espacios del miedo, que es un tema muy interesante, y en general a las letras, a la literatura, a la comunicación en general? Es decir, ¿en qué momento tú, ya sea Claudia de niña, Claudia ya de adolescente o Claudia ahorita en esta etapa de tu vida, en qué momento decides que lo tuyo es la literatura? Justo hace unos días estaba yo pensando en esto, porque tengo un amigo que me decía, ¿no? Como me parece muy extraño la gente que escribe y que dice que empezó a leer desde que tenía 8 años, novelas, y que de pronto conoce un montón. Y empecé a hacer como este ejercicio y justo me doy cuenta de que cuando yo supe que quería escribir, o sea, que quería escribir hablando de creación literaria, pues fue justo a los 8 o 9 años cuando yo leí La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Fue como el libro que me abrió el panorama sobre la creación literaria, sobre el realismo mágico, sobre la tradición literaria aquí en Latinoamérica, y que de pronto se convierte justo como en esa semillita, ¿sabes? Esta idea de yo también quiero hacer esto.
Y es curioso porque pues en el último par de años, emocionalmente yo paso por una situación en donde empiezo a sentir que no vale tanto la pena, ¿sabes? Entonces, ya sea a raíz de la pandemia, las vicisitudes de la vida, yo qué sé, empiezo como a tener esa sensación medio, pues, angustiante, ¿no? De, en realidad, tal vez lo que yo hago no es tan importante. Entonces, eh, empiezo como a entrar a muchos talleres a raíz de la ventaja que es tenerlos en videollamadas, y empiezo a hacer como justo ese ejercicio, ¿no? Bueno, estoy pensando esto, también entra a terapia, eso es otra historia, pero empiezo a pensar como, claro, estoy haciendo esto, pero también lo hago por mí, o sea, independientemente de que afuera sea importante o no, también lo estoy haciendo por mí. Y hace un ratito comentabas, ¿no? Como que se siente que a alguien le guste o no lo que escribes. Y hace como 3 meses estaba yo en un taller de ensayo y me decía Asael Arroyo, que es un escritor, un ensayista importante de Baja California, me decía como, es que parece que tú tienes una voz muy particular para quejarte de muchas cosas, y eso está súper interesante. Y eso me hizo sentir muy bien, porque es como, claro, a lo mejor yo no soy la persona que escribe poemas ominosos o las grandes descripciones de la vida, pero resulta que por alguna razón descubrí un tipo de voz que me ayuda como a hablar de muchas cosas. E incluso cuando las personas leen, sobre todo mis ejercicios de ensayo, les da mucha risa. Entonces eso a mí me gusta mucho, porque me da como la oportunidad de hablar de cosas que a mí me importan, o cosas que me hacen reír, o cosas que me duelen, y de pronto siento que puedo conectar con otras personas, ¿no? A ese nivel. Entonces eso me parece invaluable. Yo creo que eso es como lo que me hizo decir, bueno, sí, esto me gusta, yo quiero hacer esto. Y yo creo que, o sea, a nivel profesional, yo no sabía ni siquiera que quería estudiar psicología. O sea, yo en el primer semestre dije como, yo me quiero salir de esta carrera. Pero sentía, ¿no? Esta idea tonta de que ya había empezado, entonces tenía que terminar. Y en segundo semestre dije, no me quiero salir. O sea, de pronto como que se me abrió el mundo de lo que realmente significa estudiar psicología. Y dije, esto es lo mío. O sea, yo aquí me quedo. Y esta idea del miedo me llega justo en el máster, ¿no? Cuando hacemos lecturas de cómo las mujeres nos movemos por los espacios públicos. Yo sé que a todas las mujeres nos pasa, o sea, que de pronto nos chiflan, se nos acercan, nos siguen. Entonces a mí esa emoción me parecía particularmente interesante, ¿no? O sea, cómo es que después de tantos años hemos construido grandes espacios que nos sirven para que nosotras nos sintamos seguras. Entonces, ese es como mi motor, pues, ¿no? Que yo en algún momento de la vida ayude a que otras mujeres no sientan miedo como yo lo he sentido en otros espacios, ¿no? Yo creo que es como, pues sí, justo lo que me mueve. Muchas gracias, Clau. Oye, a mí me resulta inspirador desde diferentes perspectivas todo lo que nos estás diciendo. Encuentro muy cierto esto que nos dices. Primero, a veces cuando hablamos de escritura o leer autores, creemos que todos los libros, que todos los estilos de escritura van a ser como enfocados hacia la misma manera, y que deben de ser como obras majestuosas, ¿no? Que lo leas y casi recibas una iluminación celestial y digas, ¡oh, esto es algo nuevo que nunca había conocido! Pero me resulta muy interesante, y creo que para las personas que nos ven también, que sepan que la literatura tiene diferentes voces y cada una de ellas es muy valiosa, aporta mucho y efectivamente nos da una nueva visión de algún fenómeno que esté sucediendo. Entonces, la verdad es que yo creo que es muy meritorio el que tú puedas, desde tu particular punto de vista, pues escribir sobre todas estas cosas que tú sientes, te pasan, vives, creas, etcétera, etcétera. Entonces, qué interesante, esto me gusta mucho. Del otro tema de los espacios del miedo, bueno, la verdad es que a mí me gustaría en otro lugar, en otra entrevista, en otro momento, hablar mucho más sobre estos temas, porque creo que es algo que tenemos que hablar muchísimo. Estábamos platicando de todo esto que tú experimentas al escribir, y todo esto que incluso ha sido difícil para ti cuando escribes,
y que te lo cuestionas. Yo creo que muchas personas que están viendo el video en este momento también se han cuestionado a veces, bueno, ¿vale la pena escribir? ¿Debería empezar a hacerlo? En este caso, ¿a ti qué te motivaba más allá de tal vez empezar, ¿no? Llevas un par de páginas y luego dices, ay, bueno, continúo, ¿no? Igual hasta lees y dices, es que no me está gustando lo que leo, que yo misma escribí. Entonces, ¿cuál es el motor, cuál es el consejo que tú les das a esas jóvenes y esos jóvenes que hoy en día nos ven y que dicen, bueno, pues yo quiero darle un intento a esto de la literatura? ¿Qué crees? Que justo esto se vincula con un par de presentaciones que, o sea, en la FUL presentamos un poemario de una escritora que yo adoro con todo mi corazón, que se llama Eva Castañeda. Entonces yo a Eva justo le hacía una pregunta como en este tenor, sobre cómo es que, o sea, ella es investigadora y da clases en la UNAM y aparte es poeta. Entonces yo le decía, ¿cómo haces tú para justo compaginar estas dos actividades, ¿no? ¿Cómo haces como para sentirte no tan importante en una o muy importante en otra, o a lo mejor que una te llena más que la otra? O sea, ¿cómo funciona esto? Y ella me decía algo con lo que me identifiqué mucho, que justo era como, yo no soy una o soy otra, o sea, no soy la investigadora o soy la poeta, sino que mi trabajo se puede vincular con esos dos ejercicios de mi vida, y entonces yo no tengo que escoger alguna de las dos, o sea, ninguna de las dos tiene que ser más importante o menos importante, o tengo que priorizarla. O sea, en general, esta es mi obra, esto es lo que yo hago y yo le doy al mundo, pues. Entonces, eso a mí me sentí que tenía mucho sentido, porque justo yo a veces pensaba, ¿no? Como me tengo que dedicar a una sola cosa y tengo que ser como súper disciplinada para que esto salga bien y no me puedo distraer, ¿no? O sea, y en ese sentido, el ejercicio literario no es de ninguna manera una distracción, ¿no? Es un oficio que requiere también muchísima disciplina, también muchísima dedicación y también mucho corazón, pues, ¿no? Como todo lo que se hace en la vida. Por supuesto. Y es muy interesante que esto que acabas de decir, la verdad es que me resulta muy valioso. Las cosas las descubrimos. En sí ya existen, las descubrimos, las interpretamos, les damos un punto de vista y a partir de eso empezamos a darles vida, ¿no? Se vuelven nuestra creación porque es nuestra perspectiva la que les da esta vida tan particular. Y esto es muy interesante, Clau. Oye, y con todos estos talleres que nos mencionas, con todos estos trabajos que tú has hecho, yo te quisiera preguntar, ¿tú tienes un género favorito? ¿Hay algún género que tú te guste leer más que lo demás? ¿Hay algún género que a ti te llame más la atención? Sí, a mí me encantan las novelas. O sea, yo no creo que pudiera escribir en algún momento novela. De hecho, no sé por qué empecé a escribir poesía, porque a mí leer poesía hasta cierto punto de mi vida me parecía como demasiado, incluso aburrido, ¿sabes? Y a mí siempre me gustó mucho la narrativa. Entonces, o sea, no digo que ahora la poesía sea aburrida, pues, sino que pues encuentras, ¿no? Autores, autoras con las que conectas y entonces es diferente la experiencia de la poesía, ¿no? Pero a mí siempre me encantó la narrativa. A mí el realismo latinoamericano es mi hit, o sea, brutalmente. Te digo, ahora como con estas nuevas mujeres que escriben narrativa, pues también Mariana Enríquez, por ejemplo, me gusta muchísimo, ¿no? Lola Ancira, que escriben mucho cuento fantástico, de terror. El terror es mi género favorito en películas y en libros. Me gusta muchísimo, es mi favorito. Fíjate que ahorita que mencionas algunas de las grandes representantes en literatura, creo que hace mucha falta hacerles difusión, porque siempre conocemos a las mismas personas en literatura, y son hombres, ¿no? Curiosamente. Entonces, creo que las mujeres tienen mucho que decir. Hay tantas cosas tan valiosas y tienen una mente tan brillante y una perspectiva tan particular de la vida, cada una de ellas, que es súper rescatable que de verdad hagamos mucha más difusión de escritoras y latinoamericanas, sobre todo latinoamericanas. Fíjate que ahorita mencionabas a Isabel Allende y hay una frase que a mí me gusta mucho en su libro de Historias de Pasión, donde dice que ninguna persona que obedece todas las reglas es recordada, ¿no?, en el futuro. Y yo creo que esto es algo muy cierto, Clau. Y yo te quisiera preguntar, oye, en tu ejercicio de literario, en tu ejercicio donde escribes, ¿tú te has considerado una rebelde? ¿Has tenido que
ir en contra de algunas creencias, en contra de algunas percepciones de lo que es una mujer que escribe. ¿Te has topado con algunas dificultades en este sentido? Sí, sin duda. Creo que, o sea, siempre pasa, por ejemplo, que muchas veces o sea, las mujeres que escribimos que nos cierran en una cajita en donde hay ciertos temas de los que podemos escribir y otros temas de los que no podemos hablar. Entonces, muchas veces cuando hace, por ejemplo, bueno, ya tendrá un año, yo creo, yo escribí un poemario sobre el ser y no ser madre, ¿no? Entonces, cuando yo escribo este poemario, me empieza a dar como, pues se empiezan a hacer las lecturas para las correcciones y me empieza a dar como esta sensación de, o sea, en las lecturas había varones, de que como que esto había que suavizarlo más, esto había que decirlo de otra forma, esto hay que cambiarlo porque suena demasiado duro, esto queda poco claro. Y a ver, yo entiendo de nuevo que los talleres son para eso, ¿no? Para que el texto crezca. Pero sí muchas veces pasa eso, que hay que tomar incluso cierta actitud para evitar que haya ciertos comentarios sobre ti y sobre tu obra. Por ser mujer, y sobre todo mujer joven, está bien horrendo, ¿no? No sabes nada, te falta mucho por descubrir, entonces no puedes decir nada, etc. Y sí es una cosa súper pesada, o sea, porque todo el tiempo hay que estar intentando demostrar que sí sabes, y eso es pesadísimo, ¿no? Tú lo sabes, o sea, es tremendamente difícil estar todo el tiempo intentando reforzar una idea de ti o reforzar esta creencia o no de que puedes hablar o puedes decir cosas o que incluso tienes como la capacidad de hacer ciertas cosas. Entonces, para mí, yo creo que tanto el hecho de recuperar a mujeres que escribieron antes que nosotras, o el hecho incluso de escribir, o sea, el hecho mismo de escribir, ya nos convierte en una forma de resistencia, ¿no? En una forma de decir, aquí estamos e independientemente que nos digas que esto no vale la pena, que esto no funciona, lo vamos a seguir intentando. Y justo Yanira García, que es una poeta hidalguense que yo adoro, es mi maestra adoradísima, justo habla mucho de eso, de cómo los primeros talleres literarios aquí en Hidalgo no admitían mujeres, no admitían mujeres. Entonces ella tuvo que inscribirse a un taller de oratoria donde sí aceptaban mujeres. Entonces poco a poco pues ella empieza a introducirse como en este circuito, ¿no? Y creo que pues en los últimos años obviamente resulta diferente, no sé si más sencillo, pero sí diferente como introducirse a los circuitos, y también estas nuevas promociones a la literatura escrita por mujeres pues ayudan muchísimo, ¿no? Como hay ciertos nombres que aparecen constantemente en las ferias del libro, en los talleres de literatura, y son sobre todo, bueno, son nombres que han tenido como sus momentos de gloria, ¿no? ¿Sabes? Pero que entonces ya se quedan endiosados para siempre y no hay forma de cambiar ese endiosamiento, y son hombres justamente que hacen comentarios súper misóginos, horrendos sobre la literatura escrita por mujeres, ¿no? Donde nosotras somos prácticamente la cuota de género para sus ferias del libro. Entonces, espero no meterme en problemas con él, pero yo espero que sí, esperemos tener problemas con todos, de eso se trata, caray. Y es justo como, pues feo, ¿no? Porque de pronto ya eres el eventillo, pues, para que digan que este gran hombre, pues, impulsa la literatura escrita por mujeres, pero en sus comentarios del día a día es como, son unas locas, nomás se quejan, no hay nada nuevo en su literatura, encuentran fórmulas para escribir y las repiten, una cosa horrenda. Sí tiene una
una repercusión o una consecuencia muy, muy importante lo que ustedes están haciendo, porque efectivamente ya hay mayores espacios, ya hay un canal, ya hay un camino que, si bien no es sencillo, no es fácil, pues yo te agradezco que personas como tú tengan el valor para atreverse a hacer esto, formar un camino para las siguientes generaciones que vienen y que decidan escribir. Estoy hablando de las mujeres, y que de verdad yo te agradezco que exista la valentía para enfrentarse a esto, y esto hace pues mucha conexión con esto que te mencionaba de Isabel Allende, porque puedo ver efectivamente pues que hay que tener cierta rebeldía, hay que tener cierto coraje, hay que tener cierto valor para enfrentarse a una realidad que ya está establecida. Es decir, que los hombres son los que escriben, las mujeres son las que se quejan o las que no tienen nada que decir, o sea, fíjate qué retrógrada forma de pensar, ¿no? El creer que un género no tiene algo que decir cuando tiene toda una historia, una perspectiva, una forma de vida totalmente distinta. Bueno, creo que nos estamos perdiendo de muchísimo. Hace un par de años se publicó un ensayo de Yasmina Barrera que se llama Línea Negra. En este ensayo ella narra lo que le fue pasando durante su embarazo. Entonces, en una ocasión yo tuve chance de estar en un tallercito con ella y yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo piensas tú que esto que escribes es importante? ¿O cómo piensas tú que esto de alguna forma trasciende lo que ya hemos leído? ¿No? Y ella nos hablaba de este ejercicio que se hacía hace siglos en Inglaterra, que se llamaban los Commonplace Books, ¿no? Que eran justo pequeños diarios donde la gente anotaba lo que le pasaba en el día a día. Y de pronto, en algún punto de la historia, empezamos a creer que ese ejercicio de diario, ese ejercicio de hablar desde la experiencia propia, no era tan importante, ¿no? De lo que valía la pena hablar, ¿no? Como por ejemplo durante el boom latinoamericano, pues era de las grandes ciudades y de las revoluciones y de, ¿sabes? Cosas enormes. Claro. Pero de pronto la recuperación de este ejercicio del diario, la recuperación de lo que vivo y lo que siento, se empieza a convertir también en una forma de resistencia incluso política, en donde parece sobre todo, ¿no? Que lo doméstico, que se vincula muchísimo con lo femenino, pues no es tan relevante. Y entonces cuando las mujeres escriben de lo doméstico, del embarazo, ¿no? De la menstruación, entonces están siendo asquerosas, o están siendo demasiado, pues eso, ¿no? Cotidianas, demasiado, incluso vulgares. Pero justamente esta recuperación del día a día, de cómo te sientes, es súper política y es súper feminista, ¿no? Y justamente creo, ahora sobre todo estudiando, ¿no? Sobre la composición social de las emociones, pues puedo decir que existe muchísima evidencia para hablar de que sobre todo en nuestras sociedades occidentales existe una forma como muy básica, muy normativa, creo que sea la mejor palabra, de cómo construimos, cómo nos sentimos y además cómo lo expresamos, ¿no? Entonces existen como ciertas convenciones en donde hay ciertos lugares donde yo me puedo sentir triste y hay ciertos lugares en donde ni de chiste puedo llorar. Esto de la escritura, ¿no? Lo que representa para ti. Yo quisiera hacerte la pregunta, ¿qué es lo más grandioso que has escrito y por qué? Esa es la primera que quiero hacerte. Y la segunda pregunta es, fíjate qué hermoso esto que describes, desde lo cotidiano. Hay tanta sabiduría, hay tanto que podemos empezar a conocer, hay tanto que podemos compartir. Entonces, aquellas personas que piensan que no tienen una vida interesante, que no tienen una vida formidable, que no tienen una vida así súper magnífica, ¿no? Yo creo que tienen tantas cosas tan maravillosas que compartir. ¿Qué les dirías tú? Alejandro Tarraf es un poeta y un ensayista mexicano que recientemente entró al Sistema Nacional de Creadores y que durante el primer año de la pandemia pues estuvo dando algunos talleres de forma virtual. Yo en ese momento, te digo, me sentía así como ya no vale la pena escribir. Entonces en este taller pues había que entregar ejercicios y en un par de ocasiones yo entregué yo entregué cuento, entregué poesía y entregué ensayo, ¿no? Así como para cubrir 3 géneros. Entonces, rumbo al final del taller estábamos platicando de
de lo que escribíamos y tal. Entonces Ale, yo lo admiro muchísimo, me dice como, pues tú que escribes ensayo y poesía y cuento, y yo de Ale, yo no escribo nada, ¿no? Pero fue como, yo creo que estos pequeños ejercicios que empecé a hacer en el taller de Alejandro se convirtieron justo en la base de esta nueva obra que estoy intentando construir, y también son la base de este poemario que te comento sobre el embarazo. Y no, yo cuando escribo un poema quiero que las personas sientan lo que yo estoy sintiendo en ese momento, y ahí está como el ejercicio del arte mismo, ¿no? Convertir esas palabras en una sensación con las que Claudia y Norberto se puedan identificar aquí del otro lado del océano, ¿no? Entonces creo que esta idea justo, ¿no? De que no tenemos nada importante que decir, muchas veces es avasalladora, muchas veces es terrible y es, pues sí, es abrumadora, pues. Pero también está esa otra parte, ¿no? Que nuestras lecturas, nuestra vida cotidiana nos sirve para este ejercicio de escritura. Y si no empezamos a escribir, nunca vamos a saber qué pudimos haber escrito, ¿no? Entonces, si pensamos como, me va a llegar esa idea maravillosa, no es así. O sea, hay muchísimos cuentos, muchísimos poemas que no tienen la gran idea maravillosa y aún así son increíbles, ¿no? O sea, y vinculándolo con la primera pregunta, ¿no? Estos ejercicios que yo escribí, pues no son la gran maravilla técnica ni son, de nuevo, el ejemplo de la literatura mexicana contemporánea, pero son muy importantes para mí, y de pronto en ese momento empiezan a convertirse en pilares para nuevas cosas que quiero construir. Excelente. Amigas, amigos, bueno, pues aquí está una mente brillante exponiendo y pues siendo ella misma. Yo le agradezco mucho a Clau por todo este conocimiento que nos está compartiendo. Y bueno, pues lamentablemente ya se nos acaba el tiempo, nada más tengo chance de 1 o 2 preguntas más. Te dije que sí iba a ir rapidísimo, entonces qué lástima. Pero, a ver, Clau, ¿cuál es el mensaje que tú les das a las mujeres principalmente de las nuevas generaciones que se están preguntando qué escribir o si vale la pena escribir en este momento? ¿Qué les dices tú, Clau? Pues primero que siempre vale la pena escribir, siempre. Y cualquier otro tipo de nuevo ejercicio artístico de creación, ¿no? Siempre algo que sale de quiénes somos y de cómo nos sentimos ya tiene valor por sí mismo. Y que siempre es importante estudiar, leer, ver a las personas, sobre todo a las mujeres que estuvieron antes que nosotras, ¿no? O sea, este camino... ¡Ay! Invitado. Dice que buenas tardes. Ay, no vi venir. Me quiere robar protagonismo. Bien, está bien. O déjala, no sé. Es el Julián, se llama. Muy bien, muy bien. Que justo no están solas, ¿no? Que somos muchas mujeres que estamos haciendo en muchos lugares, ¿no? Distintas formas de lucha y de resistencia, y que siempre está bonito hacer estas redes, ¿no? Donde nos conocemos entre nosotras, conocemos nuestro trabajo, también porque no lo promocionamos, ¿no? Yo ahora mismo te hablé de muchas autoras que justo son autoras que admiro y que he leído y que para mí son mujeres que han labrado camino antes que yo. Excelente. Bueno, pues de manera pública yo te quiero agradecer justamente por esta promoción que tú misma nos refieres, y les hago la invitación abierta a todas las autoras que mencionaste a que puedan estar en el canal, que nos platiquen de su vida y obra. Gracias, Clau, por pues hacer esto público. La verdad es que yo admiro mucho el trabajo que tú haces, te lo decía también fuera del aire, te lo digo ahorita también públicamente. Creo que tienes mucho talento, creo que eres una mente que construye muchas cosas y eso lo admiro mucho. Entonces yo te agradezco que sigas escribiendo. Clau, ¿cómo definirías tu filosofía de vida hoy por hoy, 2021, con todas estas cosas que han pasado, como una escritora, como una mente creativa, como una artista? Se construye y se reconstruye en estos tiempos de pandemia. Qué pregunta tan complicada. Creo que lo primero que se me viene a la mente es que construyo para mí, o sea, que
el estudio que hago, la creación literaria que hago y todo lo que hago en mi día a día, pues está atravesado por mi propio cuidado, o sea, por mis propias ganas. No estoy haciendo nada para servirle a ninguna persona más que a mí, y eso me parece súper importante, sobre todo para nosotras las mujeres, que muchas veces nos enseñan a que tenemos que atender a otras personas y nosotras quedamos como en segundo plano. Entonces, yo no creo que el autocuidado y ponerse a una persona primero sea egoísta. Para mí más bien es justo eso, ¿no? Una forma de cuidarse y de resistir también. Entonces creo que eso es ahora, ¿no? Si yo estoy bien, yo sé que las personas a mi alrededor y lo que estoy haciendo alrededor también va a estar bien. Y eso de superar esta competencia, de que ya no hace falta ser mejor que nadie, no hace falta compararse con nadie, sino que eso, estamos trabajando juntos, y eso está muy padre. Amigas, amigos, yo les agradezco también que hayan sido parte de esta entrevista. Pudimos conocer un poquito más de esta mente brillante, de esta escritora tan talentosa, orgullosamente hidalguense, que es Claudia. Entonces les agradezco mucho que nos hayan acompañado. En este momento aparecen en pantalla todas nuestras redes sociales para que puedan seguirnos, para que puedan dejar su comentario. No olviden participar, dejarnos su like, suscribirse, compartir. Gracias por ser parte de este canal. Algunas de las publicaciones que Clau ha hecho, pueden encontrar un poco de su obra en los links que aparecen en este momento en pantalla. No se los pierdan, lean su trabajo y de verdad se van a hacer fans, así como yo, de toda esta manera tan peculiar de percibir al mundo. Entonces, pues gracias, Clau. No, gracias a ti. Muy bien, bueno, pues de mi parte sería todo. Espero que podamos seguirnos viendo. Gracias por ver este canal, gracias por pues participar y amigas, amigos, gracias por ver Diálogos Humanistas, conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.